Aleluya. Bendigan con un amén cuando lo tengan, hermanos. Lo tenemos, Ageo, capítulo 1. Repito, es un libro muy pequeño. Algunos batallamos a veces para encontrarlo por lo pequeño que está. Son 2 capítulos solamente. Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Me indican con amén. Una alabanza, una gloria a Dios, una aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está, como dice ahí. Note esa palabra porque es importante. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Note usted que la palabra que utiliza aquí es reedificar. ¿Sí? Reedificar. Palabras que van a traer un significado más adelante. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está, ¿qué dice? Desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: ¿qué cosa dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Decía hace un momento una palabra, un par de palabras claves en este pasaje. Una de ellas, que se repite por lo menos 2 veces, la palabra desierta. Otra palabra que aparece ahí que llama nuestra atención en esta tarde, o que debe llamar nuestra atención, es reedificar la casa. Como ya lo hemos visto, hermanos, en diferentes oportunidades, en el Antiguo Testamento no había templos como los hay ahora. Ahora casi hay templos como si fueran oxos. Hay diferentes, ¿verdad?, templos con diferentes doctrinas, con diferente organización, con diferentes muchas cosas. Diferente pastor, diferentes miembros, diferente todo.
Las sinagogas no se inventaron sino hasta el tiempo del cautiverio, es decir, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Allá fue donde empezaron a reunirse en casas especiales donde se leía la palabra de Dios. De hecho, la palabra sinagoga es una palabra griega que significa con conducción o con instrucción, ¿sí? Por ejemplo, los maestros, ellos son licenciados en pedagogía, son pedagogos. Pedagogo también es una palabra compuesta del griego que significa guía de niños o instructor de niños. La palabra sinagoga significa con conocimiento o con dirección o con enseñanza. Bueno, la palabra doxa es enseñanza en realidad. En fin, las sinagogas no se inventaron hasta el tiempo del cautiverio en Babilonia y se establecieron para que los judíos en la dispersión pudieran recibir o seguir meditando, seguir escuchando la palabra de Dios. Este es un detalle importante, hermanos. Es un detalle importante que también tenemos que analizar durante el transcurso del mensaje. El tiempo de la restauración había llegado 70 años después del cautiverio. 70 años después de que Babilonia invadió Israel y llevó cautivos a los cautivos, ¿sí? Y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Usted conoce la historia, como el rey Josías, que se opuso al imperio de Nabucodonosor, siendo que el propio Nabucodonosor lo había establecido como rey. Él se rebela, Nabucodonosor viene, arrasa con Israel, todos son dispersados, en este caso ya los judíos, la tribu de Judá y los que se habían quedado bajo el gobierno de la casa de David, son llevados en cautiverio y 70 años después regresan a su tierra por orden del rey Ciro, el persa, cuyo nombre aparece en las profecías de Isaías aproximadamente 150 años antes de que Ciro naciera. El caso es que el pueblo regresa, hermanos, y empiezan a edificar un altar. Vaya. 7 meses después de que regresan, edifican un altar. 7 meses después. Escuchen lo que voy a decir, porque es importante. 7 meses y edifican un altar. ¿Qué hicieron con relación a la fe, con relación a Dios en esos 7 meses? Porque duraron 7 meses, ellos regresan a su tierra con permiso del rey para reconstruir la ciudad, para reconstruir su templo, para reconstruir lo que tuvieran que ver sus casas. Pero tardan 7 meses, hermanos, en construir un altar. 6 años después, ellos comienzan a construir los cimientos del templo, pero se oponen los que estaban alrededor y el miedo los atora, los frena. Ellos levantan el altar, pero hay oposición alrededor y duran 6 años para volver a comenzar la construcción, por miedo a ellos. 6 años. Cuando ellos comienzan la reconstrucción y echan los cimientos del templo, se levanta gente, mandan una carta al rey Darío, y el rey Darío dice: paren la construcción. 10 años. Estamos hablando, hermanos, de 16 años en los que el pueblo regresó y no había templo. No había un lugar donde adorar a Dios, no había un lugar donde venir a buscar la presencia de Dios, no había un lugar donde Dios pudiera manifestarse al pueblo. Y la cosa es, hermano, que a Dios le importa un comino el templo. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando Dios da la visión a Ezequiel, la visión que Ezequiel da o que Ezequiel presenta, dice: mire a los que adoran en el templo. Lo que a Dios le importa, hermanos, lo que a Dios le interesa, y por eso le decía, ponga atención a lo que dice: desierta. Dios está viendo su casa destruida, Dios está viendo el templo derrumbado, Dios está viendo que solamente hay un altarcito ahí, pero su casa estaba en ruinas. Pero cuando Dios habla al pueblo, Dios no le dice: esta casa está en ruinas. No, Él dice: esta casa está ¿cómo? Desierta. Es
lo mismo estar en ruinas que desierta. No es lo mismo, hermanos. Hay casas, si usted se fija alrededor de donde usted viva, hay casas que están en ruinas y hay alguien viviendo ahí, algún adicto. Está en ruinas, pero no está desierta. ¿Me explico? El problema con Dios, la preocupación de Dios, no era que el templo estuviera derrumbado, no era que el templo estuviera en ruinas. La preocupación de Dios era que el pueblo no estaba ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Esa era la preocupación, hermano, y es parte de la preocupación de Dios en este tiempo. El pueblo que regresó de la cautividad se enfocó en reconstruir sus casas. Duraron 2 años para iniciar la obra, y cuando pusieron los fundamentos, es decir, los cimientos del templo, hubo una gran oposición y ellos se llenaron de miedo. Esdras 4:4. Se llenaron de temor y dejaron la obra, dejaron de construir por 6 años. 6 años, hermano. Ahora escuche esto, porque es importante. El templo es el lugar donde Dios decide manifestarse a su pueblo. En este tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que parecemos olvidar que es en la casa de Dios donde Dios decide manifestarse a la iglesia. Ya no hablando del pueblo de Israel, sino hablando de nosotros como iglesia. El problema que hoy tenemos, hermano, no es la falta de templos. El problema que hoy tenemos es la falta de interés por muchos de venir a la casa de Dios. Esa es la falta, esa es la preocupación que ellos tienen, hermanos. Yo quiero en esta tarde hablar acerca de las preocupaciones de Dios. Los hijos de Dios debemos entender el corazón de Dios. Que no quiere templos lujosos, hermanos. No quiere templos bañados en oro. Dios no quiere templos adornados con arte bizantino o con arte renacentista. Dios lo que quiere, hermanos amados, es una iglesia que adore su nombre, que busque comunión con Él, que busque relacionarse con Él. Con esto en mente, yo le invito a que analicemos entonces cuáles son las cosas que le preocupan a Dios con relación a su pueblo. Y lo primero que veo, hermanos, en el versículo 4 y 7, dice la palabra del Señor, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, casas artesonadas quiere decir que las tienen llenas de arte. Sí, bien adornadas, bien arregladas, con su jardín ahí, ¿verdad? Lleno de nopales y de... Bueno, no sé qué más no le puse a usted. Con sus árboles de duraznos, de naranjas, de manzanas, qué sé yo. Bien adornadito, con su tapetito que dice, bienvenidos, los que son más agradables, comen. Yo no sé, tenían sus cuadros, tenían sus bonitas lámparas, sus candiles, su alfombra, no sé, bien adornadas. Dice, y esta casa está desierta. Versículo 7 dice la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y se traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué importante es que nosotros entendamos esto. La mayor preocupación de Dios es que la iglesia no busque comunión con Él. Es que la iglesia no busque comunión con Él. Y aquí hay una razón, hermanos, por la que la iglesia ha dejado de buscar la comunión. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio por los babilonios después de los babilonios llegó Ciro, después de Ciro llegó, después de Nabucodonosor llegó Ciro, después de Ciro llegó Asuero, luego vino Artajerjes, luego vino Darío. Estamos hablando de por lo menos 5 reyes.
en 70 años. 5 culturas que venían con esos reyes. Porque unos eran los babilonios, otros eran los persas, otros eran los medos, otros eran todos ellos. Venían, cada rey venía con su propia cultura, con sus propios dioses, con su propia religión, por 70 años. 70 años en los que el pueblo de Dios no tuvo un lugar donde buscar a Dios, donde adorar a Dios, donde ofrecer sacrificios a Dios, que era parte integral del culto judío para Dios. Usted conoce la historia. Se tenía que sacrificar un animal, traer la sangre del animal, presentar la sangre del animal delante del propiciatorio para el perdón de los pecados. Cada ofrenda tenía que llevarse al templo. No podía llevarse a cualquier lugar que a mí se me antojara. Cuando estábamos en la sierra, había un hermano que era muy fiel en su diezmo, pero no siempre podía subir al templo. Y cuando me veía en la calle, hermano, aquí traigo el diezmo, tenga el diezmo. Y yo le agarraba el diezmo. Hasta que el Señor trató conmigo y me dijo, él y tú me están robando. O sea, me acusó a mí de que yo le estaba robando el diezmo. Y le dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, yo me empecé a sentir mal. Y el Señor me dio una ilustración que creo que se las he compartido a ustedes. Si una persona tiene 10 sacos de frijol y otra persona no tiene nada de frijol, pero tú tienes un saco de frijol y tú tomas de los 10 sacos que tiene aquel para darle al que no tiene, tú le estás robando a aquel. Tú quedas bien con este, pero estás robando al otro. Cuando ese hermano te entrega el diezmo a ti, me lo está robando a mí, porque a mí me lo tiene que entregar. ¿Sí lo estoy explicando? A mí me lo tiene que entregar, no a ti. Me lo tiene que traer a mí, a mi lugar, al lugar que yo he establecido para hacerlo. Así que los judíos no podían ir a la sinagoga y llevar su diezmo, llevar su ofrenda, llevar lo que tuvieran que entregarle a Dios. No podían hacerlo en la sinagoga. Estaban en cautiverio y eso ocasionó que el pueblo dejara de congregarse en el templo. ¿Me explico? El problema no fue ese. El problema es que el pueblo se acostumbró a no ir al templo. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, acabamos de salir, hermanos, de un cautiverio. Un cautiverio que comenzó el 23 de marzo de 2020 y duró hasta el 9 de mayo de 2023. Un cautiverio llamado COVID, que cerró los templos, que impidió que la gente viniera a la casa de Dios, y nos acostumbramos a estar en casa, a ver en internet, a recibir lo que cualquier predicador, por decirlo de alguna manera, nos quisiera vertir en internet. Y es así como encontramos en internet infinidad de basura que mucha gente tiene por mensajes sublimes de Dios, porque nos acostumbramos a no tener la necesidad de levantarnos temprano el domingo para estar en la casa de Dios. Al fin y al cabo tengo el celular, al fin y al cabo, gracias a Dios, tengo internet, al fin y al cabo, gracias a Dios, no falta quien predique mejor que mi pastor en internet. Y qué bueno que haya gente que predique mejor que su pastor, pero congréguese, vaya al templo, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el deseo de Dios y esa es la preocupación de Dios, que su pueblo ha dejado de buscar la comunión de Dios, la comunión con Dios, porque decidimos quedarnos en casa y escuchar mensajes en casa. El problema, lo hemos dicho infinidad de veces, hermanos,
Pongo el celular, pongo la prédica, ay, qué bonito sermón, qué hermoso, qué bonito texto, qué bonito título de mensaje. Y escuchamos la mitad porque la otra mitad ya andamos cuidando de los niños, cuidando la ropa, cuidando el trabajo, pegando ladrillo, cosiendo ropa, no sé. Y de repente andamos diciendo que nos dejen marranos. Porque no escuchamos todo el sermón, porque escuchamos nada más una parte. Yo le pregunto, sinceramente, cuando usted pone un mensaje en internet, yo le pregunto sinceramente, respóndase usted, no me responda a mí, para que no le dé vergüenza, pero respóndase usted. ¿Le pone atención al 100% a esa predicación? ¿A todas las que oye en internet? ¿Al 100%? Es una pregunta importante. Es una pregunta muy importante. Porque no podemos oír la verdad a medias. ¿Sabe usted lo que dice el dicho sobre las verdades a medias? ¿Eh? Verdades a medias, mentiras completas. Cuando no estamos al 100, cuando no vemos realmente, no tenemos realmente todo nuestro interés en eso, hermanos. El otro día Leti me pasó un mensaje que me dijo, mira, escúchalo, me dijo. ¿Sabe qué hice? Me salí de la casa. Me salí de la casa y me senté ahí en los escalones de la entrada de mi casa. Hay unos escaloncitos donde pega a veces la sombrita. Y abre uno la puerta y corre el airecito fresco, muy rico. Y me salí de la casa, dejé lo que estaba haciendo y me puse a escuchar ese mensaje. 44 minutos dura. Pero estuve escuchando, hermano. Me tuve que apartar de lo que tenía yo que hacer para dedicarle el tiempo y mi atención a ese mensaje, porque era un mensaje de Dios. ¿Me explico? Entonces, si usted realmente tiene ese tiempo, si usted realmente tiene el tiempo, que no lo van a distraer, que no le van a hablar, que no lo van a molestar para escucharlo, óigalo. Pero si no es así, usted tiene que venir a la casa de Dios, y aunque sea así, hermano, usted tiene que venir a la casa de Dios, donde quiera que usted se congregue. Si es en Peniel, en Peniel. Si es en el Surizadai, en el Surizadai. Si es en casa de Dios, en casa de Dios. Si es en el Redentor, en el Redentor. Si es en Emanuel, en Emanuel. Donde usted se congregue, donde usted tenga su membresía como oveja de esa iglesia, ahí usted necesita venir a buscar la comunión con Dios. Porque ese es el lugar donde Dios quiere manifestarse a su vida. Gloria a Dios, porque hay muy buenos mensajes en internet. Pero hay mucho mensaje basura en internet. Mucho mensaje basura en internet. Nos acostumbramos a comer a medias. Sí, a medias. A medias, porque escuchamos medio mensaje, el otro mensaje se nos fue en atender al niño, en atender la comida, en atender el trabajo, en atender este asunto, en atender aquel otro, y se nos fue medio sermón, medio mensaje, atendiendo cosas seculares. La preocupación de Dios, hermanos, consiste en eso. En que nos hemos apartado de la comunión en el templo, de buscar a Dios en su casa, en el lugar que Él ha establecido para eso. Y esto, hermano, es algo a nivel general. No creo que son pedradas y leñazos aquí nomás. Aquí al Peniel, no, hermano. Y yo, mire, esta mañana no necesito al Señor porque me da su mensaje de esos que, gloria a Dios. No sale, no sé por qué. Créame que yo quisiera esos mensajes. Yo quisiera poderle predicar un mensaje de esos, de que, amén, gloria a Dios, aleluya. No, eso que agarran el chal las hermanas y se ponen las ellas. No.
importante, hermano, que nosotros entendamos el corazón de Dios. No como cierta persona que dijo, yo estuve en la isla de Patmos y estuve en el corazón de Dios y Dios me reveló este libro para que ustedes me lo compren. No. Entender lo que Dios quiere para con nosotros es importante, hermanos. Que nosotros sepamos que la preocupación, mire, el templo en Israel era el único lugar, el único donde el pueblo venía a tener comunión con Dios. Por eso es tan importante la construcción del templo. Pero más importante que la construcción era la presencia del pueblo de Dios en ese lugar. Y escuché lo que estoy diciendo. No estoy diciendo la presencia de Dios, porque en el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. El problema era que el pueblo no estaba con Dios. El problema es que la casa estaba desierta. ¿Sí se fijan? ¿Cómo a Dios le importa un soberano cacahuate el templo? A Dios lo que le interesa es la gente que va al templo. A Dios lo que le importa es usted, soy yo, somos los que estamos aquí. Habrá gente que diga, no hombre, ese templo está re feo, está lleno de goteras. En lugar de Peniel debería llamarse la roca de la eternidad, la piedrota que tenemos acá atrás. Pero a Dios eso no le importa, hermanos. A Dios lo que le importa es su vida. A Dios lo que le importa es su corazón. A Dios lo que le importa es que usted venga a su casa a adorarle, a tener comunión con Él. Esa es la preocupación de Dios, hermano. Que salgamos ya de ese tiempo de cautiverio en el que el templo estaba cerrado y no podíamos venir a la casa de Dios. Eso ya pasó, hermano, ya quedó atrás. Es tiempo de restauración, es tiempo de levantarnos, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de dejar atrás el COVID. Ahí vendrá otra, no sé, fiebre de chango, qué sé yo. Pero tenemos que dejar atrás, hermanos, ese cautiverio. Ya pasó, ya quedó atrás. El tiempo de nuestra restauración ha llegado. Y Dios quiere que el pueblo vuelva a su casa, que el pueblo venga a su presencia, que el pueblo busque esa comunión que antes tuvimos. Que despertemos a Él, hermanos. Al igual que en el antiguo pueblo de Israel, hermanos, nos acostumbramos a vivir sin la necesidad del templo. El templo, hermanos, más que un edificio, representa la presencia de Dios entre su pueblo. El templo representa la comunión del Padre con sus hijos. El pueblo de Dios duró 7 meses después de que llegó el primer grupo de repatriados para edificar un altar. 7 meses. Cuando cruzaron el Mar Rojo, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Un altar. Y cuando cruzaron el Jordán, ¿qué fue lo primero que hicieron? Pero regresan del cautiverio y tardaron 7 meses. Tardaron 7 meses. Qué importante es que nosotros entendamos, hermanos. Ya es tiempo. Estamos en 2025. Han pasado 2 años de la pandemia. Y es tiempo de levantarnos. Como iglesia, ya es tiempo de empezar a congregarnos. Usted que está en internet, ya es tiempo. Y como he dicho muchas veces antes, si usted siente que algo estoy diciéndolo por usted, no se haga pato, es por usted. Pero no soy yo. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas, hermanos. Dios quiere comunión. En segundo lugar, hermanos, la palabra de Dios nos dice que a Dios le preocupa profundamente que no nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Versículos 2 y 4 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo.
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Y todavía no es tiempo de prepararnos, todavía no es tiempo de alistarnos para el arrebatamiento. Todavía no es tiempo de que esta casa sea reedificada para Dios. Fíjense qué tremendo, hermano. El pueblo les dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4, es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. No ha llegado el tiempo de venir a la casa de Dios todavía. No están abiertos los templos todavía. No hay quien predique en los templos todavía. No hay quien hable la palabra de Dios todavía. Hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de venir a la presencia de Dios. Habían transcurrido 16 años desde que los hijos de Israel habían comenzado su regreso del cautiverio, se habían establecido, ahora tenían un lugar en su propia tierra para vivir en paz, bajo el gobierno de un rey que les había autorizado, les daba esa libertad. Incluso tenían un gobernador llamado Zorobabel, que era judío. El cautiverio había terminado y ahora Israel podía resurgir. Ahora Israel se podía levantar. Ahora Israel podía venir a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Y sin embargo, se acomodaron a una forma de religión muerta. Tengo el internet. Se acomodaron a una forma de religión muerta. No, aquí yo escucho alabanzas todo el día. Gloria a Dios. Alabanzas que muchas veces ni alabanzas son. Que muchas veces son canciones para entretener a la iglesia. Yo quiero decirle una cosa, hermano. La música no se inventó para entretenernos. La música se inventó para alabar a Dios. No para entretenernos. Y siempre lo he dicho, hay canciones que son para entretener. Que usted las trae en el estéreo y gloria a Dios, todo bueno. Y hay canciones que son para alabar a Dios en el templo, en su casa, o donde quiera que usted esté. Que sí son alabanzas, que sí adoran, que sí glorifican a Dios. Hay canciones que nos edifican y que no precisamente son alabanzas. Estoy hablando de canciones cristianas, por supuesto. Pero que hay canciones cristianas, entre comillas, que hay personas que las cantan y se sienten tocadísimos, ¿verdad? Y que traen un mensaje. ¿Han oído esa de yo te extrañaré, tenlo por seguro, que no sé qué? ¿Sí? ¿La han oído? Esa es una canción a los muertos. Y son muertos que le responden al cantante. No sé si la hayan escuchado. Esa canción, hermano, es necromancia pura, esa canción. Es consulta a los muertos. ¿Por qué? Porque el cantante le está cantando a los muertos, ¿sí o no? Yo te extrañaré, tenlo por seguro, que no sé qué. Y luego el muerto le responde. No me acuerdo qué le responde. Hace mucho que gracias a Dios no lo oigo, pero antes le escuchaba en todas partes, hermanos, hasta los radios seculares. Había una hermana que falleció su mamá y entró en una depresión. Pero todo el santo día oía esa canción. Todo el santo día. Y se acababa y la volvía a poner en su celular. Hasta que le dijo a mi hermana, ya espérate. Si está poniendo atención a lo que está escuchando. ¿Por qué, hermano? Hermana, nunca va a salir de esa depresión mientras no salga de esa canción. Y como esa, hermanos, hay muchas otras. Hay una canción que se llama Guardián también. También esa de Daniel Moreno, creo que se llama la canción. También otra basura de canción. Y que circula, hermanos, entre los cristianos. Pero nos acostumbramos, hermanos, a una religión.
Nos acostumbramos a tener religión y la cambiamos por la relación. Dejamos la relación a un lado y nos hemos olvidado de qué tiempos estamos viviendo. Ellos no se daban cuenta que el tiempo de su restauración había llegado, hermanos. Ellos no se daban cuenta que el tiempo de la pandemia ya quedó atrás. Que el tiempo del COVID ya pasó, son 2 años atrás. Y todavía hay muchos que no se dan cuenta. A Dios le da preocupación, hermano, que no nos damos cuenta de los tiempos que vivimos. No se dan cuenta que el tiempo de su restauración llegó, y si Dios los había traído de nuevo a su tierra, ellos no les caía el 20, ¿para qué? No era todo lo que Dios quería, traerlos a su tierra. Lo que Dios quería era que ellos estuvieran en su casa, que ellos vinieran a buscar la comunión con Él, que el pueblo volviera a ser su especial tesoro. Esa era la razón por la que Dios los trajo. El pueblo no entendía esta realidad, hermano, como en este tiempo. Este tiempo, hermanos, es un tiempo especial para la iglesia. Es un tiempo en el que muchos desearon estar y la iglesia lo desperdicia. Y no estoy hablando como muchos que dicen tiempos de prosperidad, tiempos de gloria, tiempos de que la gloria de Dios sobre ti. No. Estoy hablando de los tiempos finales. Muchos desearon estar en este tiempo, hermanos, y no están. No estuvieron. Pero usted y yo sí. Estamos a punto, hermanos, a una nada de que la trompeta suene y nuestros cuerpos sean transformados. Y si llegamos a morir físicamente, estamos a punto que nuestros cuerpos sean resucitados para gloria de nuestro Dios. Es un tiempo especial, un tiempo que muchos quisieron ver y no pudieron ver este tiempo. Y los que lo estamos viendo, tristemente lo estamos desaprovechando. ¿Sabe que hubo un rey? Si mal no recuerdo, se llamaba Sedequías. Y este hombre se enferma. Y Dios le manda a un profeta. Y le dice, arregla tu casa. Ezequías. Sí, gracias. Arregla tu casa. Porque esta noche viene en Portugal. ¿Saben qué hizo ese hombre? Se puso a llorar. Y a decirle, Dios, tantos años te he servido, nunca te he desobedecido, siempre he estado ahí sirviéndote, buscando tu gracia, buscando tu... Y Dios le dice al profeta, devuélvete, dile que lo ve otros 15 años. Que no esté llorando. ¿Sabe qué hizo en esos 15 años? Pecó como nunca antes había pecado. ¿Sabe que él tuvo la oportunidad de llegar derechito y sin escalas a la presencia de Dios? A veces usted tiene cáncer. Tengo cáncer, sí, y ya no es operable, se va a morir. Le doy 5 meses cuando mucho. No, pues en esos 5 meses me voy y hago y deshago. No, ese tiene cáncer. Es una palabra que Dios te está dando. Arregla tu casa, porque voy a venir por ti. Arréglate con Dios. No desperdicies el tiempo que tienes. Tuve un amigo, muy querido amigo. Todo el mundo le conocía como el Boomer. Se llamaba Boomercindo. Y de cariño le decíamos Boomer. Y era un muy buen amigo. Un amigo que se apartó del evangelio, hermanos. Se apartó. Duró años fuera del evangelio. Pero un día Dios se acordó de él, trató con él, él volvió. Y al poco tiempo de volver, él falleció de un paro cardíaco en su cama. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios le dijo, vengo por ti, prepárate. Qué hermoso es eso, hermano. Cuando Dios nos dice, prepárate, alístate, cuídate, voy a venir por ti. Este hombre se cuidó, se entregó al Señor y volvió otra vez a servir. Ahí volvió en su cama. Preparó a su familia, preparó a su esposa, a sus hijos.
me voy a ir. El Señor ya me dijo. Y Él se preparó para irse. La pregunta que yo le hago es, ¿cuántos de nosotros estamos preparados? Este es el tiempo que Dios nos permite para prepararnos. Pero a veces hay iglesias que no distinguen el tiempo. Estamos viviendo tiempos que no son buenos. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en el que vemos con preocupación cómo el crimen avanza a pasos agigantados. Vemos cómo hay situaciones, hermanos, alrededor de nosotros que da pena, da tristeza. Ve iglesia que no reacciona, que no responde, que parece que no le entra en su mente, en su corazón, el tiempo que estamos viviendo. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. No estoy hablando de tiempos prósperos, no estoy hablando de tiempos de gloria, no estoy hablando de tiempos de romper ataduras y de romper aquello y de decretar esto y decretar aquello. No, estoy hablando de tiempos que podemos ver alrededor de nosotros, señales que nos hablan de la venida de Cristo y no distinguimos los tiempos. Parece que no los distinguimos, porque nos da igual si vamos o no vamos al templo. Porque a veces dejamos cosas o tenemos cosas más importantes que hacer que estar en el templo. Y esa es una preocupación para Dios. Esa es una preocupación para Dios, hermano. ¿Sabe por qué le preocupa a Dios eso? Porque ninguno de nosotros estamos aquí sin conocimiento. Todos conocemos la palabra o la estamos empezando a conocer. Todos conocemos a Dios o estamos en el proceso de conocerle. Y aún así, parece que no entendemos los tiempos. Miren, los fines de los siglos nos han alcanzado, hermanos. Y es necesario que aprendamos a distinguirlos. Repito, yo quisiera poderles predicar mensajes más de gozo, de alegría, que saliéramos de aquí diciendo gloria a Dios, qué hermoso estuvo el mensaje. Yo quisiera que algún día Dios me dijera, Martín, predícales esto, diles que los amo, diles que di mi vida por él. Ya lo sabemos. Diles que yo estoy con ellos, diles que no están solos, diles que yo voy con ellos. Yo quisiera que Dios me dijera eso. Diles eso. Pero vemos con tristeza, hermanos, cómo hay tanta gente que tiene religión y que se acostumbró a vivir sin templo, que se acostumbró a estar lejos de la casa de Dios. Y que al estar lejos de la casa de Dios han descuidado la comunión con Dios, la relación con Dios. Es necesario que abramos nuestros oídos espirituales y entendamos que no están los tiempos para ponernos a festejar, hermanos. Gloria a Dios por esas iglesias que vemos, ¿verdad? Donde andan bailando y danzando y saltando y gloria a Dios. Hermano, yo no puedo ponerme a saltar. Yo no puedo ponerme a danzar, yo no puedo ponerme a hacer ese tipo de cosas cuando veo que allá afuera hay gente muriendo en las drogas. Cuando veo que de repente entra una prostituta a una iglesia y no se convierte, solamente se emociona y vuelve a salir como entró. Yo no puedo, hermano, gozarme de ver a una persona que acaba de abandonar o que acaba de incluso matar a su mujer en un acto movido por el alcohol. No podemos gozarnos, hermano, de ver a nuestros vecinos alrededor de nosotros, alrededor de este templo que debiera ser un faro de luz, muriendo en las drogas, muriendo por un conflicto con algún narcotraficante. No podemos gozarnos, no podemos danzar, no podemos saltar.
Cuando vemos que hay tanta necesidad allá afuera, hermanos, nosotros hemos vivido y salimos de allá, gloria a Dios por ello, pero Dios quiere que prediquemos y les hablemos y los traigamos a su luz. Son tiempos, hermanos, en los que nosotros necesitamos discernimiento, hermano, entender los tiempos que vivimos, que no tenemos tiempos para desperdiciar. Finalmente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que a Dios le preocupa fuertemente, hermano, profundamente, que a pesar de que discernimos los tiempos, no reaccionamos. Que a pesar de que nos estamos dando cuenta de todo lo que sucede alrededor, hay muchos cristianos que parecen no darse cuenta y no reaccionar. El hijo pródigo, hermanos, reaccionó cuando vio y sintió que tenía hambre. Cuando pudo comparar su estado con el estado de los peores, de los más bajos trabajadores en la casa de su padre. Él se dio cuenta que había una diferencia y él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Él se dio cuenta de la diferencia, pero él no se quedó allí, hermano. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado cristiano, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo besó, lo abrazó, mandó ponerle calzado, vestido nuevo, un anillo en su dedo, y lo acogió nuevamente como a su hijo, y mandó a hacer fiesta, porque su hijo que estaba perdido había sido hallado, porque su hijo que había estado muerto había revivido, porque su hijo había agarrado la onda, para que me entiendan, porque su hijo reaccionó, hermanos. ¿Ha visto usted todas las cosas que suceden a su alrededor? El clima está hecho un lío. Terremotos tras terremotos. Hace unos días tembló en Rusia y hubo por ahí alertas de tsunami en diferentes partes. Bueno, hoy en la mañana estaba leyendo que hubo una erupción volcánica precisamente ahí donde hubo el terremoto en Rusia. La maldad aumenta día con día, como nos dice Mateo 24:12. Los falsos maestros se multiplican a diestra y siniestra, como nos dice Mateo 24:11. El otro día estaba viendo por ahí unas personas, hasta le enseñé a Leti, estaba viendo dos personas, un hombre y una mujer, que salieron con la brillante revelación de que Dios, una parte de Dios, no sé si el Espíritu Santo o el Padre, es femenino, que es una mujer. La gente corre de un lado para otro. Inventadas caravanas, ¿verdad? Migrantes. Las cosas que vemos alrededor, hermano, nos asombran tantas veces. ¿Sabe usted que ya hay carne de res de impresora 3D? Así que sabrá Dios, cuando va usted al súper, sabrá Dios de qué carne nos toca. Así va la ciencia, hermanos. Así está la ciencia. Se está trabajando, hermanos. Están trabajando con los riñones del cerdo para hacerle modificaciones y poder trasplantarlos a personas con necesidad renal. Tenemos unos aparatejos que se llaman celular. ¿Ah? Los celulares inteligentes, ya son más inteligentes que uno. Y a las pruebas me repito, no sé por ahí. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Nomás la hermana. Tú también. Díganme el teléfono de los 3. Está malo.
demás. ¿Se fijan cómo a veces los celulares son más inteligentes que uno? La ciencia se multiplicará, la ciencia aumentará, dijo Daniel 14:4. La gente andará de un lado al otro y la ciencia aumentará. Los alimentos y cosas de la canasta básica, hermanos. Lean Apocalipsis 6:6. ¿Qué dice Apocalipsis 6:6? Así que lo lea rápido. Todavía menos nos vamos. ¿Qué dice? Seis. Fíjense bien, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. ¿Saben de qué está hablando ahí, hermanos? Del trabajo diario de un trabajador por una porción de alimento. De eso está hablando ahí. Ahorita nos espantamos porque vamos en el súper con 1,000 pesos y se carcajean de nosotros. ¿Sí o no? Y nos espantamos porque qué caro está el aguacate, el limón, el tomate, está todo, el durazno, hermanos. Somos un estado productor de durazno. ¿Sí saben ustedes eso? Que en Chihuahua somos productores de durazno a 70 pesos el kilo de durazno. Y no vaya a Torreón porque se espanta. ¿A cómo estaba el durazno las que fuimos a Torreón? ¿Ah? ¿A 100 pesitos? Mande. También somos productores de manzana. Y nos espantamos de los precios, hermano. Lo que Apocalipsis nos está diciendo nos que llegará el día en que habrá dinero, pero no habrá comida. No habrá comida. ¿Y sabe por qué no habrá comida? Si se fija, está hablando de trigo, está hablando de cebada, está hablando de productos del campo. ¿Sabe por qué no va a haber comida? Porque los narcos están usando la tierra para maldecir a la tierra, sembrando ruinas. Y usted que está en internet, si usted se está dedicando a eso, tengo que decirle esto, hermano, mi persona que me escucha: Dios te dio la tierra para que siembres maíz, no para que siembres porquerías. Para que siembres alimento, no muerte. El problema, hermanos, la gran preocupación de Dios, es que a pesar de que toda la iglesia puede ver esto, no todos están reaccionando. No todos están reaccionando. No todos están buscando venir a la casa de Dios. No todos están buscando la comunión con Dios. Esos son los tiempos que vivimos y estas son las señales que estamos viendo. Y sin embargo, hermanos, todavía necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu. Dios tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel, el gobernante. Y Dios tuvo que despertar el espíritu del sumo sacerdote, de Josué. Y Dios tuvo que despertar el espíritu del resto del pueblo. Fíjense qué interesante está esto. Gobernantes, sacerdotes y pueblo. Vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. Gobernantes, pastores, predicadores, ministros del Señor Jesucristo y la iglesia. Y la iglesia, hermanos. Porque Dios no despertó, escuchen, Dios no despertó el espíritu de los gentiles que estaban alrededor.
sino el del pueblo, el de su pueblo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Este es el tiempo en el que nosotros debemos reaccionar. Si usted se ha quedado clavado en el internet, si usted se ha quedado clavado en el, al cabo Dios donde quiera está, al cabo Dios donde quiera me habla, al cabo Dios donde quiera me oye. Si usted ha dejado de congregarse porque no quiere ofrendar o pagar el diezmo, si usted ha dejado de congregarse por la razón que guste y quiere y mande, este es el tiempo de reaccionar. Este es el tiempo de entender que los tiempos que vivimos no son fáciles y que ciertamente se van a poner peores. Pero el Señor prometió volver por nosotros y nos ha dado señales que nos advierten que el tiempo ha llegado, hermanos. Y el tiempo de nuestra partida está cerca. La pregunta obligada, y no tiene que responderme a mí, respóndase usted. ¿Quién quiere ir a la eternidad con Dios? ¿Quién se quiere quedar a conocer al anticristo? ¿Quién se quiere quedar a las langostas? ¿Quién se quiere quedar al tiempo en el que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de los que se queden? ¿Quién está preparado para irse? No me diga amén, pero ¿quién reconoce que todavía nos falta? Poco o mucho. Pero yo creo que todos necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu. Porque ciertamente estamos viendo tiempos y señales. Pero todavía hoy muchos duermen. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 14 nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Es decir, date cuenta de lo que estás viviendo, de lo que está pasando, de lo que hay a tu alrededor. Date cuenta, despierta y reacciona. Reacciona, no te quedes donde estás, no te quedes como estás. Creo, hermano, que estamos viviendo tiempos y señales y que es necesario despertar, reaccionar, entender. Quiero animarle, después de, iba a decir después de las pedradas, pero no son pedradas, hermanos, es pan. Poquito duro, pero es pan. ¿No? Hay que remojarlo, soplarlo en la palabra de Dios, en la oración. Quiero animarle, invitarle con todo mi corazón a que busquemos la comunión con Dios, hermano. No solamente tener una religión, no solamente decir que somos cristianos porque asistimos a Peniel o a donde quiera que ustedes asistan. Quiero invitarle, hermano, para que seamos entendidos y tomemos una firme decisión y nos levantemos en un ruego delante de Dios diciéndole: Señor, ayúdanos a reaccionar. Despierta nuestro espíritu, despierta mi espíritu y permite que al menos nosotros, Peniel, al menos nosotros los que hemos escuchado esta reflexión esta tarde, no seamos causa de una preocupación más, sino que podamos traer paz al corazón de Dios al saber que estamos listos para su venida. Póngase sobre sus pies. El que quiera venir al altar, hermanos, el altar está abierto. Eterno Dios y buen Padre Celestial, he predicado, Señor, la palabra que creo con todo mi corazón tú pusiste en mis labios esta tarde, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé que todavía estás con nosotros, porque sé que no te has olvidado de tu pueblo en Peniel, Señor. Gracias, Señor, porque aunque esta palabra, Señor, suena dura, suena difícil de digerir, a pesar de eso, Señor, sabemos que tú estás aquí
que no nos has dejado solos y que no nos vas a dejar. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos hace reflexionar en los tiempos que estamos viviendo, Señor, como iglesia. En los tiempos que estamos atravesando tan complicados, tan difíciles. Ayúdanos, Señor, a no dejar desierta esta casa. Y sobre todo, Señor, ayúdanos para que nuestro cuerpo, que es templo del Dios viviente, que es templo del Espíritu Santo, no se quede desierta, sino que siempre, Señor, tengamos la disposición de buscar tu presencia, de buscar la comunión contigo. Perdónanos si hemos descuidado, Señor, el congregarnos en tu casa, si hemos dejado de asistir solamente por caprichos, si hemos dejado de congregarnos solamente, Señor, porque a nuestro juicio hay cosas que son más importantes que tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho el desdén a la invitación que tú nos haces de estar en tu casa, de venir ante tu presencia con regocijo, de alabarte, de exaltarte, de bendecir tu nombre. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado ese punto tan importante como lo es el estar en tu casa, como lo es el apartar el día del Señor para santificarlo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos si nos hemos acostumbrado al cautiverio, Señor. Perdónanos si nos hemos acostumbrado a no estar en tu casa. Y ayúdanos, Señor, que podamos reaccionar, Padre, que podamos entender los tiempos que vivimos, que podamos entender, Señor, que dependemos de ti en todo tiempo, y que tu gracia, que tu presencia, que tu misericordia no se aparte nunca de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llena nuestras vidas y permite, Señor, que más que cualquier otra cosa podamos buscar que tu presencia llene nuestro corazón, llene nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, Padre. Aleluya. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos, recordándoles que el miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto, el viernes a las 6 tenemos oración, y les recordamos, hermanos, las peticiones de entre semana de minuto de oración. Espero que sí estemos, hermanos, en este plan, en este proyecto. Creo que Dios nos quiere mostrar el poder de la unidad, hermanos. Donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo, dice la palabra, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que nos hemos puesto de acuerdo en este minuto de oración. Si usted quiere durar más, adelante, pero lo mínimo es 1 minuto de oración. Y en esta semana estamos pidiendo, hermanos, por un derramamiento del Espíritu Santo sobre este lugar y por la unidad de la iglesia. Mañana cambia la petición, la segunda petición. El día de mañana, hermanos, estaremos orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Igual, la petición sigue, pero la segunda petición es por unción para el pastor. Que Dios unja al pastor, hermanos. Que la palabra que se predica en este lugar sea palabra de Dios y no palabra del pastor. Que lo que se hable en este lugar, hermanos, sea palabra que venga a edificar nuestras vidas, con unción, con la gracia de Dios para nosotros. Amén. Que Dios le dé sabiduría y dirección al pastor para cada mensaje. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, a través del pastor hablando nuestras vidas. ¿Está bien?
Les pido, hermanos, por esto, porque creo que es importante que oremos por ello. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 18, que oráramos, dice él, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Así que, hermanos, les pido que oren por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de vida eterna, palabra de edificación. ¿Está bien? A partir de mañana, esta semana, hoy todavía terminamos, hermanos, orando por unidad para la iglesia, porque Dios se derrame en su Espíritu Santo en este lugar y por unidad en la iglesia. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Eterno Dios y buen Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras salidas, Señor, que vayas con nosotros a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos, y que tu nombre siga siendo glorificado en nuestro corazón. Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos de la tentación, Señor, y líbranos del maligno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.